Bien, alumnos, otra vez buenas noches. Vamos a continuar con la resolución de los ejercicios del tema de termometría, dilatación y calorimetría. Vamos a continuar con el ejercicio número 13. Tenemos en este ejercicio un motorcito de una potencia 1 kilovatio que al accionar unas paletas que agitan el agua que está contenido en un recipiente, la pregunta es, ¿qué cantidad de energía en kilocalorías se le habrá proporcionado al agua de un minuto? Considere que toda la energía suministrada por el motor es absorbida por el agua. ¿Ok? Bien, hay que tener en cuenta que un joule equivale a 0,24 calorías. ¿Qué tenemos como dato en este problemita? En este problema yo tengo como dato que la potencia es 1 kilovatio. Y recuerda que toda esa potencia es la que se va a transferir, toda la energía que suministra este motor con esta potencia se le va a suministrar al agua, ¿no? O sea, no hay pérdida en este caso no hay pérdida de potencia, no hay pérdida de energía. Muy bien. Además, ¿qué debemos recordar? Recuerda que la potencia, que era igual a la potencia. La potencia era igual a trabajo sobre tiempo. Voy a escribirle aquí trabajo sobre tiempo. Pero este trabajo que lo tenemos aquí, tenía unidades de energía. Era joules. Y en este caso, me piden qué cantidad de energía. Entonces yo lo puedo colocar en kilocalorías. Ahora le vamos a llamar calor, pues, ¿no? A nuestro caso ya sería calor sobre tiempo. Sigue siendo energía, así que no hay problema. Energía sobre tiempo. De aquí yo puedo deducir entonces que el calor o la energía que hay que suministrar va a ser la potencia por el tiempo. ¿Ok? Eso tendríamos. Entonces, esa energía que hay que suministrar va a ser 1 kilovatio. 1 kilovatio por ¿cuánto tiempo? 1 minuto. Dice el problema que 1 minuto. Estamos hablando de 60 segundos. ¿Cuánto va a ser ese calor o esa energía? 60 kilojoules. ¿No? Para no multiplicar estos 1000, 60 kilojoules. Pero acá tengo que convertirlo a calorías. Recuerda que un joule es 0,24 calorías. Entonces el kilo lo dejo y los joules lo multiplicamos por 0,24. Ya quedaría en kilocalorías. Kilocalorías. ¿Cuánto sería 60 por 0,24? Bueno, 24 por 6 es 144. Con estos decimales quedaría 14,4 kilocalorías. Sencillo. Este problemita es cuestión de interpretación, análisis. 14,4 kilocalorías sería la energía que hay que proporcionar al agua en un minuto, que es la que proporciona el motor en un minuto. Problema número 14. Una masa de 300 gramos de vapor de agua a 100 grados se enfría hasta obtener hielo a 0 grados. ¿Cuántas kilocalorías se le sustrajo en el proceso? Recuerda, el calor latente de vaporización del agua es 540 calorías por gramo y el calor latente de fusión del hielo es de 80 calorías por gramo. Muy bien, estos se desarrollan de esta manera, ¿sí? De repente es nuevo para algunos como para otros que de repente ya lo conocen. Trazamos una línea. En esta línea vamos a ubicar pues las dos temperaturas. Tenemos por aquí 0 grados y 100 grados. Uno me habla de vapor de agua a 100 grados y otro me habla de hielo a 0 grados. Muy bien, ¿qué va a suceder? En primer lugar, está en estado, el agua al inicio está en vapor, estado gaseoso. Ese gaseoso, ese vapor, tiene que pasar a estado líquido. Y recuerda, es ahí donde utilizamos el calor latente de vaporización. Entonces, aquí nosotros vamos a usar una flechita que me indica que el vapor de agua tiene que pasar por ese calor. Tengo que darle ese calor al vapor de agua. En este caso yo le voy a llamar calor 1. El calor 1.
tengo que darle para que se convierta en líquido a 100 grados. Sigue siendo 100 grados, pero ahora en estado líquido. Luego, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que de aquí, en estado líquido en 100 grados, tengo que llevarlo a estado líquido, pero a 0 grados. En estado líquido todavía. En estado líquido. Se supone que tiene que disminuir. Entonces hay que quitarle calor. Porque está caliente, ¿no? Hay que quitarle calor. Yo le voy a llamar calor 2. Luego está en líquido, pero en 0 grados. Ahora hay que pasarlo a hielo en 0 grados. Hay que quitarle más calor. Entonces le quitamos más calor. Y eso es el famoso calor latente de fusión. Que yo le voy a llamar para mí calor 3. Calor 3. Entonces, si tú te das cuenta, el agua en estado vapor con el calor latente de vaporización se convirtió en líquido a 100 grados. Ese líquido de 100 grados, para llevarlo a líquido 0 grados, hay que quitarle calor, que no sabemos cuánto es, ahorita lo calculamos. Y luego de líquido 0 grados, para pasarlo a hielo 0 grados, hay que quitarle más calor, que es el calor latente de fusión. Entonces, ¿cuánto calor ha sido liberado? Yo puedo decir entonces que el calor que ha sido liberado, o el calor que hay que disminuirle, ¿cuánto sería? Sería la suma de los tres, ¿cierto? El calor liberado, que yo le voy a llamar el calor total, vendría a ser el calor 1 más el calor 2 más el calor 3. Ahora, vamos calculando uno por uno. Por aquí, ¿cuál es el calor 1? Bueno, el calor 1, en este caso, va a ser la masa o el calor latente de vaporización por su masa. ¿Eso dónde está, profe? En la separata está. El calor latente de vaporización para transformarlo de estado gaseoso a estado líquido. Y si yo multiplico, ¿cuánto es el calor latente de vaporización? Me da ahí el problema que es 540 calorías. Aquí está, calor latente de vaporización, 540 kilocalorías por gramo. ¿Cuánto hay de masa? 300 gramos. Entonces los gramos con los gramos se anulan y me quedaría 162.000 calorías. Eso sería el calor 1. Bien, calculamos ahora el calor 2. ¿Cuál va a ser el calor 2? El calor 2 va a ser el calor que se le tiene que sustraer al líquido, porque ya está en estado líquido, el agua caliente de 100 grados para llevarlo a agua de 0 grados. Entonces, para ese caso vamos a usar la famosa CMAD. ¿Ok? Y nosotros sabemos ya por teoría que en este caso el calor específico del agua es 1 gramo por una caloría por gramo. Entonces sería 1 por la masa, en este caso es 300, y la diferencia de temperatura de 100 a 0. ¿Cuánto es la diferencia de temperatura? 100. Si multiplicamos acá, me va a dar 30.000 calorías. 30.000 calorías. Y el calor 3, en este caso es líquido 0 grados, para pasarlo a hielo 0 grados, porque eso es lo que me piden para obtener hielo. En este caso sería el calor latente de fusión multiplicado por la masa. ¿Cuánto es el calor latente de fusión? 80, dice el problema. Por la masa, que son 300 gramos. Si yo multiplico esto, me da 8 por 3, 24, con 3 ceros. Y ahora sí, puedo calcular entonces el calor total. Sumando nada más, ¿no? Sumamos estos tres. A ver, suma 162.000, 192.000, más 24, 16, 216.000. Pero como me piden en kilocalorías, ¿cuántas kilocalorías? Entonces sería 216 kilocalorías. Sería el calor total que necesito para hacer esa transformación. ¿Ok? Con ese calor puedo hacer esa transformación. Ejercicio número 15. En este ejercicio tenemos un recipiente de capacidad calorífica despreciable. Contiene
40 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados. ¿Cuántos gramos de agua a 100 grados se debe verter en el recipiente para obtener finalmente agua líquida a 0 grados? Ok, en este caso tenemos, vamos dibujando otra vez por aquí nuestra línea. Y tenemos un recipiente que tiene menos 20 grados. Menos 20 grados. Vamos a agregarlo. Y hay que llevarlo a 100 grados. ¿Ok? No, hay que llevarlo a 0 grados. Ok, entonces tengo un recipiente de capacidad calorífica despreciable que contiene 80 gramos de hielo. Y ese hielo está a menos 20 grados. Por aquí vamos a tener entonces los menos 20 grados centígrados del hielo. Ahora dice, tengo que echarle agua a 100 grados. Muy bien, el agua a 100 grados estará por aquí. Tengo que echarle a este hielo, tengo que echarle 100 gramos o una cierta cantidad de agua que está a 100 grados centígrados. De tal manera que mezclando el hielo con el agua caliente, debe darme, dice, finalmente obtener agua líquida a 0 grados. O sea, por aquí debo quedarme con agua líquida a 0, agua líquida, ¿no? A 0 grados. ¿Ok? Muy bien, empezamos analizando entonces. En primer lugar, este hielo tengo que llevarlo de menos 20 a 0 grados en estado sólido todavía. En estado sólido. Se supone que tiene que ganar calor, ¿cierto? Tiene que ganar calor. Porque aquí está frío, entonces tiene que ganar calor, recibe calor. Yo le voy a llamar calor 2. Y está en estado sólido. De menos 20 a 0, estado sólido. Ahora, de estado sólido tengo que pasarlo a estado líquido. Con otro calor. Le voy a llamar calor. Calor 3. ¿Por qué le voy a llamar calor 3? Porque recordar que el agua caliente también tiene que darle en este caso tiene que calentarlo al hielo, llevarlo a esta temperatura. En este caso le voy a llamar calor 1. Ahora, pero analicemos. A ver, vamos retomando de nuevo. El agua caliente va a perder calor, pierde calor al momento de convertirse o de tratar de tener agua fría a 0 grados. Esta agua caliente pierde calor. Sin embargo, el hielo gana calor, aumenta su temperatura hasta 0 grados en estado sólido, y aún de estado sólido tiene que pasar a estado líquido. Por eso está el calor 3, que es el calor latente de fusión. Ok, entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo es que el hielo gana calor. Calor ganado, ¿por quién? Por el hielo. ¿Sí? El principio de conservación de energía, en este caso el principio de conservación del calor, podríamos decir así, ¿no? El calor se mantiene. El calor ganado por el hielo tiene que ser el mismo calor que pierde el agua. Calor perdido por el agua. ¿Ok? Para que esté en equilibrio térmico. Para que haya un equilibrio térmico. El calor que gana el hielo tiene que ser igual al calor que pierde el agua. ¿Cuál es este calor que gana el hielo? En este caso sería el calor 2 más el calor 3. ¿Y cuál es el calor que pierde el agua? Calor 1. ¿No? El agua pierde calor de 100, llegar a 0. El hielo gana calor 2, y aún el calor latente de fusión, que necesitamos para pasarlo de estado sólido a estado líquido en 0 grados. Muy bien. El calor 2, como es el mismo estado, sólido, entonces aplicamos el famoso CMAT. Calor específico del hielo por el hielo, vamos a poner aquí, por la masa del hielo, ¿sí? La masa del hielo por el diferencial de temperatura. Listo. Más el calor 3, ya sabemos que el calor 3 no es más que el calor latente de fusión multiplicado por la masa. ¿Sí? Multiplicado por la masa. Y el calor 1 que pierde es todo ese estado líquido,
entonces también el famoso SEMAT. Calor específico del agua por la masa del agua por la variación de temperatura. Y reemplazamos nuestro dato. ¿Cuánto es la masa del hielo? O el calor específico del hielo. Según los datos, bueno, aquí en el problema no lo dan, pero es un dato que nosotros debemos conocer. Calor específico del hielo es 0,5 calorías grado centígrado. ¿Ok? 0,5. Muy bien, reemplazamos. 0,5, la masa del hielo es 40 gramos y la variación de temperatura de menos 20 a 0, hay una variación de 20 grados, ¿no? Más el calor latente de fusión del hielo. ¿Cuánto era? En el problema anterior estaba, si te acuerdas, es 80 y la masa es 40. Calor específico del agua, también lo teníamos en el problema anterior. La masa del agua, que eso es lo que me están pidiendo, cuántos gramos de agua tengo que echarle. Y la variación de 100 a 0 es 100. Muy bien, hacemos este producto. 0,5 por 20, 400 va a dar aquí. Más 320. Esto me daría como resultado 100 veces la masa del agua, ¿no? 100 veces la masa del agua. A ver, si multiplicamos 0,5 por 20 por 40 me da 20 por 20, 400 más 320 es igual a esto que tengo aquí, ¿no? Esto me daría 720 720 es igual a 100 veces la masa. 100 veces la masa. ¿Esto cuánto me daría? 72 gramos. ¿Sí? 72 gramos. Sería la masa. ¿Ok? A ver, analizamos un momentito aquí. Muy bien. Sí, está 72 gramos es correcto. Hay un error en la alternativa. 72 gramos, ¿sí? Pueden corregirlo ustedes si gustan y les va a quedar 72 gramos. Bien, pasamos al siguiente. Problema número 16. En el problema número 16 dice: un estudiante mezcla dos cantidades del mismo líquido que están a diferentes temperaturas. La masa y la temperatura del líquido más caliente son 3 veces la masa y la temperatura del líquido más frío respectivamente. La temperatura inicial del líquido frío es 25 grados Celsius. Entonces la temperatura de equilibrio de la mezcla es... Muy bien, hacemos lo mismo. Trazamos nuestra línea por aquí. Tenemos entonces uno que está a 25 grados Celsius. El otro, como es el triple, dice que hay uno que está a 25 grados Celsius. Y acá está la temperatura inicial del líquido frío de 25. Y dice que la otra va a ser el triple. Es decir, 75, pues, ¿no? Si sería el triple, sería 75 grados Celsius. Y además, si la temperatura es el triple, recuerda que la masa también. Dice el problema que la masa y la temperatura son el triple. Uno es M y el otro es 3M. Ahora se van a mezclar y me piden calcular cuál es la temperatura de equilibrio. ¿Cuál será esta temperatura acá? Se supone que esta cantidad de agua va a ganar calor, ¿cierto? Este calor gana, porque esta agua fría va a ganar calor y esta agua caliente va a perder calor. Ahí está. ¿Ok? Entonces, según lo que habíamos hecho, el calor ganado es igual al calor perdido. Muy bien, y como todos son en el mismo estado, el calor específico es agua, la masa y la diferencial de temperatura. ¿Cuál es la diferencia de temperatura entre 25 y TE? La diferencia sería
el mayor menos el menor. En el otro caso, ¿cuál es el calor perdido? Calor específico, porque es el mismo estado líquido. La masa es 3m. Y la temperatura sería 75 menos temperatura de equilibrio. Puedo anular yo aquí calor específico, que es 1 en ambos, la masa, y me quedaría que temperatura de equilibrio menos 25 va a ser igual a 225 si multiplicamos menos el triple de la temperatura de equilibrio. 4 veces la temperatura de equilibrio, 250, y si dividimos aproximadamente 125, la mitad, 62,5 grados Celsius. Esa sería la temperatura de equilibrio, ¿no? De esa manera entonces tendríamos agua a esa temperatura, ¿ok? Entonces ya sabes, más o menos el día que te quieras bañar con agua caliente, no hay terma, sino que tienes que poner un poco de agua ahí en la ollita, en la cacerola. Ya más o menos sabes qué cantidad de agua fría tienes, a qué temperatura, qué cantidad de agua necesitas para llevarlo a 50 grados Celsius, por ejemplo. Entonces ya lo puedes encontrar de esta manera. Termino esta parte con el problema número 22, donde dice que hay un proyectil que penetra una pared con una rapidez de 200 metros por segundo. Si el 20% de su energía cinética se transforma en energía calorífica, hay el aumento de la temperatura que experimenta el proyectil de calor específico, 400 Joule por kilogramo por grado Celsius. Muy bien. ¿Qué me está dando como dato el problema? El problema me da como dato, después de haber leído, dice que el 20% de su energía cinética se transforma en calor. Es decir, que el calor es el 20% de la energía cinética. Su calor es el 20% de la energía cinética. Y recuerda, bueno, ese 20% es 0,2 y la energía cinética era igual, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Yo puedo sacar mitad, 0,1 por masa b cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esto tendría para mí una ecuación. También debes recordar que el calor no es más que la masa, el calor específico, el diferencial de temperatura. ¿Sí? Esa es su fórmula del calor, CMAT. Entonces, este que está aquí, según lo que yo tengo en la ecuación número 1, es 0,1 por, vamos multiplicando por la masa, por la velocidad al cuadrado, es igual a la masa por, ¿cuánto es el calor específico del agua? ¿Cuánto es no, en este caso, perdón, de la bala, del proyectil, me da un calor específico de 400 joules. 400 joules. Aquí está en unidades internacionales, ya no está en calorías. Unidades internacionales, joule kilogramo. Y el diferencial de temperatura, que no sabemos cuánto es ese aumento de temperatura. ¿Ok? Vamos eliminando masa con masa. 0,1, recuerda que la velocidad que aquí era de haber reemplazado, 0,1 por 200 al cuadrado, ya vamos a ponerlo sobre 400, es igual al incremento de la temperatura. Terminamos por aquí y esto me daría como resultado, voy a escribirlo aquí, los numeritos, 2 por 2 es 4 con 1, 2, 3, 4 ceros, ¿no? Parece chistoso esto, pero es necesario para que puedan entender. Yo creo que todos lo pueden entender. Entonces podemos simplificar acá. 400, 400, me quedaría 100 acá. 100 por 0,1, 10. Entonces el incremento de temperatura es 10 grados Celsius. Ese es el incremento de temperatura. ¿Viste cómo se relaciona? Se relaciona la energía cinética con pérdida de calor. Claro, por fricción. Por eso cuando tú frotas tus manos hay calor, pérdida de calor. La energía cinética se transforma en calor. El proyectil cuando choca en una pared va perdiendo, se calienta, va perdiendo esa energía, ¿no? Entonces ya vemos que hay un aumento de temperatura en 10 grados. Si entró con 30 grados, pues está calentándose hasta 40 grados centígrados. Hay un aumento de temperatura. Entonces tenemos aquí la alternativa D. Alternativa D. Bien, con esta parte
con este segundo bloque de ejercicios ya ustedes pueden guiarse para desarrollar los demás ejercicios que tienen ahí en su módulo. Bien, bueno, espero haber sacado algunas dudas y que ustedes también hayan aprendido a desarrollar este tipo de ejercicios de temperatura, calorimetría y dilatación. Ok, Dios les bendiga. Entonces nos vemos en la clase. Esta clase sí la haremos presencial el día jueves. Dios les bendiga.